Muy bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a continuar hablando de esta gran aventura que es la vida del apóstol Pablo y de estos momentos casi ya finales de su vida y de su ministerio. Pero hemos de recordar algunas cosas que es importante. En primer lugar, el hecho de que estamos tratando un libro histórico. El libro de los Hechos de los Apóstoles no es propiamente un libro, digamos, de enseñanza doctrinal, aunque hay, claro, la doctrina que encontramos dispersa, especialmente en los discursos y en las intervenciones que el apóstol Pablo hace delante de varios grupos. Por ejemplo, delante del Sanedrín. Eso lo veíamos ya hace unos días, que él comparece ante el Sanedrín y allí habla de su condición como fariseo, habla de lo que él ha hecho en cuanto a la predicación hasta entonces, de sus creencias y de sus esperanzas, y todo ello pues es rechazado por el Sanedrín. Luego más tarde vuelve a hablar de su propia experiencia y de su historia delante del tribuno en Jerusalén, de Festo. Vuelve allí a hablar y otra vez vuelve a relatar su experiencia, la conversión, lo que él había sido antes, lo que le había ocurrido en su encuentro con Jesús, un encuentro sorprendente, maravilloso con la persona de Jesucristo, y luego le vemos otra vez haciendo la presentación y defensa de sus creencias delante del gobernador romano Félix, que ya comentábamos un poco nuestro anterior comentario de este libro. Pero no termina todavía del todo, porque aún queda otra presentación de su experiencia y de todo lo que él ha vivido delante de otro personaje. Y efectivamente, ya en el capítulo 26, pues empieza con esta cuestión de presentarse delante del rey Agripa. Estamos hablando hay varios Agripas de la familia de los Herodes. Este es Agripa II, el cual era un bisnieto de aquel Herodes que mató a los niños, lo que llamamos la matanza de los inocentes. Pues este Agripa II, delante del cual se presenta Pablo, tenía esa relación, esa especie, diríamos, de entroncamiento con la familia de los Herodes y con ese personaje siniestro que fue Herodes el Grande. Muy bien, pues sin embargo, en este caso, este rey Agripa, y hemos de decir que era un rey como un título concedido por los romanos, un poco para conservar la apariencia de que los judíos pues tenían también un gobernante de entre ellos mismos. Pero como esta familia de los Herodes no era de una completa pureza judía, porque se habían entroncado con familias paganas, familias de fuera del judaísmo, pues en general hemos de decir que toda la familia de los Herodes era mal vista. Les toleraban, los mismos judíos los toleraban a la fuerza, puesto que eran los protegidos de Roma. Pero en este caso de Agripa II hay algo diferente. Y es que nos damos cuenta que en la conversación que tienen, vemos, por ejemplo, cuando Pablo recibe el permiso al principio del capítulo 26, ¿verdad? Recibe permiso para hablar, pues Pablo llamó así la atención extendiendo la mano y comienza un discurso interesante. Yo creo que el capítulo 26, aunque hemos empezado a leer desde ya el versículo 24, sin embargo, resumo yo un poquito esta primera parte, porque Pablo da un testimonio acerca de por qué
ha ido a parar nada menos que delante del rey Agripa. Es el penúltimo escalón en la autoridad, ¿verdad? Había empezado por el sumo sacerdote en el Sanedrín, había pasado luego al tribuno que había en Jerusalén, de ese al gobernador que estaba en Cesarea y luego al rey Agripa. Y ya solamente faltaba un escalón más, que era su presentación ante el emperador en Roma. De manera que es interesante comprobar que va subiendo peldaños, escalones en su defensa, no le aclaran nada, no toman decisiones respecto a él, y por eso, al ver que no se arreglaban las cosas, que como ciudadano romano a él le correspondía tener unas atenciones jurídicas elementales, pues Pablo tuvo que apelar a ir al César. Y efectivamente, pues con todo ese camino que hemos visto, desde el Sanedrín, al tribuno, al gobernador y ahora al rey mismo, al rey de los judíos, como digo, muy limitado, desde luego, con poca autoridad, pero ahí estaba como una figura importante también. Este hombre, Agripa II, de la familia de los Herodes, no es igual que los demás. Y fijaos que el apóstol Pablo, que conoce ya mucho acerca de él, le habla en otro tono. Fijaos que el versículo 3, estamos en el capítulo 26:3, dice: especialmente por ser tú un experto, tanto en las costumbres como en las controversias que hay entre los judíos, por lo cual te suplico que me escuches pacientemente. Y entonces comienza el relato muy parecido al relato que él había hecho anteriormente delante de las otras autoridades. Es verdad que cuando leemos esta parte del libro de los Hechos, pues hay una serie de repeticiones, porque es lo que el apóstol Pablo relata ante las autoridades, cada una de ellas. La más, diríamos, la más tempestuosa, la más tormentosa, fue la entrevista con el Sanedrín y en presencia del sumo sacerdote. Esa fue la peor de todas, porque allí todos eran enemigos. Y luego cuando comparece también ante Félix, el gobernador, pues también ahí hay unas ciertas tensiones. Pero ahora, delante del rey, cuando se le permite hablar, pues él comienza con su historia, que ya la tenemos prácticamente por última vez, del relato de sus experiencias de conversión y del servicio que está prestando, y dice cosas que, en primer lugar, cambia el rumbo de su discurso, porque considera que Agripa, el rey Agripa, no es un enemigo. No es tampoco una persona indiferente, como los otros dos, que eran oficiales romanos, paganos, pues bueno, estaban allí como funcionarios, como representantes del emperador, y ellos ni entraban ni salían en este tema. Lo único que querían es que no hubieran problemas allí. Mientras que el rey Agripa, que él no tenía ninguna responsabilidad de guardar el orden y estas cosas, él, sin embargo, por su participación en la cultura y en la religión de los judíos, había escuchado muchas cosas acerca de esto que San Pablo muchas veces llama el camino, la fe cristiana. Y por eso comienza el discurso, pues, como diciendo: tú eres un experto en las costumbres y en las controversias que hay entre los judíos, por eso te he pedido que me escuches con paciencia. Y entonces comienza él a hablar de su juventud, y comienza como a decir otra vez que él había sido un estricto observante de la religión de los judíos, viviendo como él era, como un fariseo, y ahora
dice, versículo 6, se me juzga por la esperanza de la promesa que Dios hizo a nuestros padres. Y aquí vemos que el enfoque del apóstol en este discurso es muy parecido a los anteriores discursos, pero lo repite. ¿Por qué? Porque es fundamental. No es una nueva religión. No es una especie de desviación, como habían habido muchas dentro del judaísmo. No es eso. Él está hablando de la esperanza en la promesa que Dios había hecho a nuestros antepasados. Más antiguo no puede ser. Lo que yo digo lo han dicho los profetas. Si rebuscamos en el profeta Isaías, si rebuscamos en los salmos de David, si rebuscamos en la historia misma que las crónicas y los libros de los reyes nos cuentan, ahí veréis que lo que yo estoy diciendo es lo mismo que ellos decían. Por lo tanto, le dice a Agripa, no voy a contarte nada. Y dice, desde hace mucho tiempo conocen, si quieren, es decir, mis acusadores, si quieren testificarlo, que conforme a la secta más estricta de nuestra religión, yo viví como fariseo. Por lo cual quiere decir con esto, soy un fiel observante de las Escrituras. Mi fe está puesta en la palabra. Y eso es verdad. El problema de los fariseos no era que rechazaran las Escrituras. Al contrario, ellos eran grandes creyentes en las Escrituras, pero ellos tergiversaban las Escrituras. El fariseísmo era una tergiversación, no del total de la Biblia, pero de grandes doctrinas de la Biblia, de muchas de ellas, se habían inclinado hacia el ceremonialismo, se habían inclinado hacia la parte visible o externa de la religiosidad, y desde luego cometían muchas injusticias y, como el apóstol denuncia, y el Señor Jesucristo denunció, una gran hipocresía. Pero él había sido criado en aquella forma de religión, como fariseo, y ahora lo que dice es que se le va a juzgar por la esperanza en la promesa que Dios ha hecho a nuestros padres. Así que este discurso va avanzando, como contando su experiencia, como él había sido perseguidor de la Iglesia, como etcétera, lo que ya sabemos de otros discursos, y por fin declarándose él mismo culpable de haber perseguido a los judíos que se habían convertido a la fe cristiana, pues él tuvo una gran experiencia sobrenatural, como en su camino hacia Damasco, pues tuvo aquella gran aparición, una luz superior al resplandor del sol, dice, que resplandeció alrededor de mí y de los que viajaban conmigo, y al caer todos nosotros por tierra. Por cierto, que estos textos vienen a explicarnos de que hacían el camino a pie, no como la famosa leyenda de que iba él en un caballo y se cayó del caballo. No, cayó a tierra, pero no de un caballo, sino cayó él y todos los que iban con él. Estaban haciendo un camino largo de varios días andando, como era muy frecuente en aquella época. Era muy frecuente. Pues, y viene entonces también la voz que oyó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. No en todos los relatos dice esta última frase. No en todos los relatos que él hace de su experiencia pone esta última apostilla, que es las palabras del Señor: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso en la sociedad de aquel tiempo, cuando para cultivar la tierra había que arar, y el arado tenía como una especie de aguijón, de cuchilla o de cono que se clavaba en la tierra y
araba la tierra, revolvía la tierra. Pero claro, delante del aguijón de este, que se llama el aguijón ese, pues iba un caballo, o una mula, o un buey. Y si se le ocurría dar una cosa para atrás, pues tenía el peligro de clavarse el aguijón en la pezuña, ¿verdad? Y entonces aquí el Señor compara esa situación con lo que estaba haciendo el apóstol. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón, ir contra la verdad, ir en contra del poder de Dios, de los planes de Dios. Todo aquello que él había hecho era un error garrafal, monumental, y ahora el Señor lo estaba frenando. Y él ha aprendido la lección. Ahora se da cuenta de que efectivamente él había estado en rebeldía contra Dios. De donde siempre hemos de sacar una lección. La lección de que si andamos hacia adelante y no nos rebelamos contra la providencia de Dios, las cosas han de irnos bien desde el punto de vista espiritual de nuestra vida. Es decir, si no andamos contra la voluntad de Dios, contra la dirección de Dios, no debemos de temer nada. Lo malo es dar coces hacia atrás, porque atrás está el aguijón y es peligroso dar una coz hacia atrás. Y es una expresión de la rebeldía, es una ilustración de lo que ocurre cuando una persona va en contraria dirección al camino que Dios marca. Y no hay cosa peor, sobre todo, claro, en la vida de un cristiano que conoce suficiente para saber en el fondo de su alma, en el fondo de su mente, en qué dirección tiene que andar. Pero por causa de rebeldía, por causa de orgullo, por muchos, o de intereses, lo que sea, hay quien da coces hacia atrás al aguijón y se puede hacer mucho daño. Y esto, por eso la voz del Señor es: dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Eso se lo dice en el momento en que Pablo todavía estaba lleno de soberbia, de odio, de espíritu de destrucción. Y el Señor tiene que frenarlo y cuidado porque estás dando coces contra el aguijón. Es un peligro muy grande de hacerte mucho daño. Y por lo tanto, en ese momento viene esa explosión de luz, esa palabra del Señor de advertencia, y ahí se produce esa gran conversión o transformación del apóstol, de aquel que era Saulo de Tarso y que vamos a conocer ya como Pablo de Tarso. Bien, ahí es importante porque fijaos que él repite y repite esa misma historia siempre. Aquí tenemos prácticamente 4 veces en que tenemos en el texto ese testimonio de lo que le ha pasado y qué es lo que él va a hacer ahora. Le va diciendo: yo ahora tengo una tarea que hacer, tengo un ministerio. Y dice: por lo cual, oh rey Agripa, no fui desobediente a la visión celestial. ¿Veis? Aquí le dice al rey cuál fue la reacción suya delante de un impresionante aviso que recibe de lo alto. No fui desobediente a la visión celestial. ¿Os dais cuenta de cuán profunda es la experiencia y la conversión del apóstol cuando en ese mismo instante se da cuenta de su error y de cuán equivocado estaba en el camino que llevaba? Eso es un aviso siempre para todos nosotros. Es una advertencia de cómo en la vida
a lo largo de la vida vamos poco a poco apartándonos del camino, lentamente, imperceptiblemente nos apartamos del camino y cuando ha pasado ya un tiempo estamos tan lejos de él que se necesita alguna experiencia de choque, una gran sacudida que venga en nuestra vida para hacernos despertar y decir, ¿pero qué estoy haciendo? ¿A dónde voy? Y esta es la experiencia del apóstol Pablo. Iba en dirección contraria. Iba en dirección contraria. Había perdido completamente su orientación. Me acuerdo yo de estos casos en el mundo físico, en el mundo de cómo un navegante puede perder su orientación. En el mar, en el aire, mucho más fácil todavía perderse cuando a gran altura no se tienen puntos de referencia, no se ve la tierra, por ejemplo, cuando uno vuela entre las nubes, y es fácil que incluso si ocurre, como ha ocurrido muchas veces, los instrumentos del aparato en donde estamos volando no funcionan bien, no podemos saber en qué dirección vamos. Si estamos bajando, si estamos subiendo, si vamos a la derecha o a la izquierda, se pierde la noción del espacio y se pierde la noción del rumbo que se lleva. Tantos y tantos accidentes han habido que han ocurrido por esa causa. Pues bien, en el mundo espiritual, en el mundo del espíritu, pasa algo parecido. Se pierde el rumbo, no hay puntos de referencia, normalmente porque el contacto con las escrituras se va haciendo cada vez más pequeño, cada vez más escaso, y claro, el vacío que queda, ese vacío lo llenan otras ideas, otras formas de pensar, y viene la catástrofe normalmente. El apóstol tuvo algo que ver con eso, cambiando algunos elementos, pero ahora ya ha cogido el buen rumbo, ahora ya sabe a dónde va. O sea que, aunque primero estaba denunciando y encarcelando por toda la región de Judea todo lo que, hasta incluso en Siria, había ido hasta Damasco a encerrar y a encarcelar a los creyentes, ahora está haciendo lo contrario, se ha ido a los gentiles. Bien, este es el resumen siempre de las 3 o 4 veces que tenemos aquí dando su testimonio, por lo cual vemos cómo ha quedado impresionado, qué impacto tan fuerte ha producido en su vida la experiencia de su conversión, la experiencia de oír la voz del Señor advirtiéndole que está en la dirección equivocada. Y bien, aquí vemos cómo termina su relato de momento diciendo pues el Mesías había de padecer, esa es la predicación y que siendo el primero en resucitar de los muertos iba a proclamar luz tanto al pueblo como a los gentiles. Eso es lo que le tocaba hacer a él. Ese es el contenido de su predicación. Qué sencilla es esa predicación, qué fácil, qué diríamos que simplificada cuando habla de la muerte, el padecimiento del Mesías y de la resurrección del Mesías, y que esto se iba a proclamar a los gentiles, ¿verdad?, como la luz de la salvación. Yo creo que lo que tenemos en las Escrituras es la esencia misma de la obra de Dios, envuelta en toda la historia de Israel. Pero la médula del mensaje cristiano es bien sencillo. Nuestra salvación por la gracia divina, por medio de la fe en el Mesías,
que padece, que muere y que resucita. Y bien me diréis, eso lo cree mucha gente. Yo no digo que no haya mucha gente que haya escuchado eso y que incluso que no le ponga ningún reparo. Pero la fe es otra cosa. La fe en estas verdades es una fe transformadora, una fe que nos hace andar en la misma dirección en la que el apóstol Pablo estaba andando. Bueno, pues después de dar todo este discurso, allí le interrumpe este Festo y que a gran voz le dice: «Estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco». Fijaos qué interrupción, ¿verdad? Y qué análisis hace este hombre, que no es un judío, no sabe nada de todo esto casi, pero dice: «Estás loco». Y esto me recuerda, ¿os acordáis que escribiendo a los Corintios el apóstol Pablo habla de la sabiduría del mundo, que es una sabiduría que en realidad es necedad, que en realidad es lo contrario de la sabiduría de Dios? La sabiduría de Dios se centra en la persona de Jesucristo y en su obra redentora. Pero cuando escribe a los Corintios, porque los Corintios, la iglesia cristiana en Corinto, habían demasiadas personas allí que estaban fascinados por la filosofía de los griegos. Les había impactado tanto que intentaban ya en ese primer tiempo de la iglesia, intentaban mezclar la filosofía de los griegos con el mensaje de la Biblia. Eso se llama eclecticismo. Es la combinación de dos doctrinas diferentes, de dos visiones del mundo diferentes. Y eso no es aceptable a los ojos de Dios. No es lo que Dios quiere. El apóstol a los Corintios les dice en el capítulo 2, dice: «Cuando yo, hermanos, fui a vosotros, no fui proclamándoos el misterio de Dios con palabras altisonantes o de sabiduría». De sabiduría se refiere a la filosofía. «Pues no me propuse saber nada entre vosotros, sino a Jesús, el Mesías, y a este crucificado. Y llegué a vosotros con debilidad y con temor y con mucho temblor, y mi palabra y mi predicación no fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración del poder del Espíritu, para que vuestra fe no esté en sabiduría de hombres, sino en el poder de Dios». Mirad cuántas veces aquí a los corintios les repite esta cuestión de la sabiduría. La sofía. La sofía. Sofía significa sabiduría. Y la filosofía es el amor a la sabiduría. Pues esta filosofía, que entre los griegos era diversa, pues habían escuelas distintas, habían teorías muy diferentes sobre la persona humana, sobre el universo, sobre el más allá, etcétera, de eternidad, todo eso, cada uno tenía su doctrina. Y por eso dice el apóstol: yo fui a predicaros a vosotros y no quise saber nada de esa filosofía. Esto es otra llamada de atención, otro toque, porque a veces encontramos hoy predicaciones y predicadores que quieren combinar, de alguna manera quieren combinar el mensaje del Evangelio con algunas de las filosofías, de las llamadas filosofías, de las ideas, de las doctrinas, de las ideologías, etcétera, que hay en el mundo, y se quiere hacer una combinación, cristianismo más esto, etcétera, lo que sea.
Y ahí viene el fracaso total, porque eso significa una desviación de carácter mortal. El Evangelio no admite combinaciones, no se puede hacer un cóctel con el Evangelio, tiene que ser puro y limpio en su verdadera naturaleza. Y no olvidemos este pasaje, porque hay una sabiduría diferente. Dice el apóstol, nosotros, los apóstoles, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo, de este cosmos, el mundo incluido, todo, la tierra, no de este universo, ni de los gobernantes de este mundo, forzados a desaparecer. O sea que todo el montaje de las diferentes filosofías y de las ideologías y de todos los planes que el mundo hace en relación a la vida, al más allá, a la sociedad, a todo eso va a desaparecer. Va a desaparecer. De hecho, Dios no cuenta con ello, para nada. La pena es cuando vemos a los cristianos que quieren atar un cabo con otro cabo, hacer una especie de cuerda mixta entre la doctrina del Evangelio y cualquier otra cosa. Variable, porque no es la misma hoy que hace 5 siglos, o 4, o 3. Y ese es el problema. Y luego irán cambiando, tal como vemos las cosas hoy día, la locura en la que se ha embarcado el mundo, en las cosas extravagantes y perniciosas que estamos viendo, pues imaginad dentro de 50 años, de 100 años, ¿qué quedará? Pues no sabemos. Pero solamente aquellos que digan, no, yo me aferro a esto que dice el apóstol Pablo aquí, que solamente se ha propuesto una cosa: a Jesús el Mesías y a este crucificado. Y por eso dejó aparte ya desde un principio todo aquello que eran las palabras persuasivas de sabiduría, de la filosofía humana o de la ideología humana. ¿Cómo dice? Fijaos, palabras persuasivas, porque tienen el poder de convencer a mucha gente. Las ideologías del mundo se presentan de tal manera, a veces tan lógicas y tan atractivas, que uno las compra enseguida, que uno las adopta. Pero el Evangelio no tiene nada que ver con eso. Y ahí, todo este capítulo, el capítulo 2 de 1 Corintios es para leerlo con detenimiento. Hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció, porque si la hubieran conocido nunca hubieran crucificado al Señor de gloria. Lo crucificaron hace 20 siglos, lo vuelven a crucificar ahora. Con el desprecio con que se trata a nuestro Señor Jesucristo por parte de lo que algunos consideran los grandes pensadores. El apóstol aquí está hablando cosas muy graves, muy serias, como diciendo, cuidado, no os mezcléis con eso, porque lo que Dios ha reservado para nosotros son cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón de hombre, lo que Dios ha preparado para los que le aman, por un camino diferente al que nos van a proponer aquellos que siguen no la sabiduría de Dios, sino la suya propia. Bueno, pues ahí tenemos esto, que cuando Festo le dice a Pablo, te has vuelto loco,
Te has vuelto loco, Pablo. Las muchas letras. Claro que el apóstol había leído mucho y había estudiado y escudriñado sobre todo las escrituras y las interpretaciones de rabinos fieles, de maestros fieles, como aquel Gamaliel, pero en realidad el apóstol sobre todo tenía su fe puesta en la palabra de Dios, en la ley y en los profetas. ¿Qué podemos decir entonces? Bueno, el apóstol niega, y con esto terminamos hoy, el apóstol niega que él esté loco. No, dice, no, yo no estoy loco. Él habla de esto diciendo, no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que pronuncio palabras de verdad y de cordura. El rey, ante quien me expreso con toda franqueza, entiende de estas cosas. Como diciendo, tú eres un romano, un pagano, tú no entiendes de lo que yo estoy hablando, pero el rey, que es medio judío, diríamos, este sí, está persuadido. Yo estoy persuadido de que no ignora nada de estas cosas, ya que esto no se ha hecho en un rincón. Una frase muy buena. No se ha hecho en un rincón. Todo esto no ha pasado por ahí. Y le pregunta, ¿crees, rey Agripa, a los profetas? Sé que crees. Y Agripa le dice a Pablo, por poco me persuades a hacerme cristiano. Hay muchas interpretaciones de esta frase. Si fue una cosa que dijo por cortesía, para no enemistarse con los judíos o con una parte de ellos, o porque sinceramente le había hecho una profunda impresión las palabras y el testimonio de Pablo. Y él dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y Pablo dice, quiera Dios que por poco o por mucho, no solo tú, sino también todos los que hoy me oyen, llegarais a ser tal cual soy yo, excepto estas cadenas. Un gran testimonio del apóstol. Y bien, no sabemos nada de lo que pasó con Agripa, ni sabemos nada. Seguramente hay que esperar un poco más de tiempo para ver algunas grandes personalidades convertidas a la fe cristiana. Pero bien, hermanos, ese es un gran testimonio. Y es una manera de decir, este hombre de Dios tiene muy claro lo que tiene que decir. Es lo más notable de todo lo que hemos visto de Pablo hasta aquí. Y lo digo porque este es el último discurso suyo. Su último discurso. Ya luego todo lo que queda muy poco del libro de Hechos, pues es toda la aventura de su viaje hasta Roma, ¿verdad? Y luego un poquito más por lo que él dice en las cartas a Timoteo de los últimos momentos de su vida en Roma. Pero lo que destaca por encima de todo es la claridad de sus ideas. No se deja gobernar por las opiniones de otros. En cuanto al Evangelio, esto es lo que le pasó a Martín Lutero, lo que le pasó a Juan Calvino, lo que ha pasado incluso a los anteriores de la pre-reforma, etc. Descubren que la Biblia dice esto y nada ni nadie podrá perturbarles o apartarles de su camino. Que el Señor os bendiga, pues, queridos hermanos.